El legado de Tesalónica, política, cultura y liderazgo en la antigua Grecia. Tesalónica de Macedonia, una figura histórica de gran relevancia en la antigua Grecia, fue la hermana menor de Alejandro Magno, el célebre conquistador que dejó una profunda huella en la historia. Sin embargo, a pesar de la sombra de su hermano mayor, Tesalónica desempeñó un papel fundamental en la consolidación y expansión del imperio que Alejandro dejó tras su temprana muerte. En este ensayo biográfico detallado y minucioso, exploraremos la vida y el legado de Tesalónica, su astucia política, su liderazgo firme y sus esfuerzos por mantener la estabilidad interna y promover la cultura en un imperio marcado por las luchas de poder y las tensiones. Tesalónica de Macedonia, una líder valiente y visionaria, cimentó su lugar en la historia como una de las figuras femeninas más destacadas de la antigüedad. Tesalónica de Macedonia, la heredera del Imperio Macedonio. Tesalónica de Macedonia, también conocida como Tesalónica II o Tesalónica la Joven, fue una figura histórica de gran relevancia en la antigua Grecia. Nacida en el año 356 a.C., Tesalónica era la hermana menor del célebre Alejandro Magno, quien se convertiría en uno de los conquistadores más destacados de la historia. Sin embargo, a pesar de la sombra de su hermano mayor, Tesalónica desempeñó un papel fundamental en la consolidación y expansión del imperio que Alejandro había dejado tras su temprana muerte. Desde temprana edad, Tesalónica mostró un gran interés por la política y la estrategia militar, cualidades que heredó de su ilustre familia. Su padre, Filipo II de Macedonia, fue un rey astuto y visionario, y su madre, Olimpia, una mujer de gran carácter y ambición. Tesalónica creció en un ambiente rodeado de guerreros, diplomáticos y filósofos, lo que moldeó su personalidad y sentó las bases de su futura trayectoria. Tras la muerte de Alejandro en el año 323 a.C., el Imperio Macedonio se sumió en una serie de luchas y disputas por el poder. Tesalónica, como miembro de la familia real, se convirtió en una figura clave en esta lucha por la sucesión. A pesar de que muchos consideraban que la mujer no estaba capacitada para gobernar, Tesalónica demostró su valía y astucia política al forjar alianzas y asegurar el apoyo de los generales y funcionarios de alto rango del imperio. Una de las primeras acciones de Tesalónica fue garantizar la lealtad del ejército macedonio, una fuerza militar que se encontraba dividida y descontenta tras la muerte de Alejandro. Utilizando su habilidad diplomática y su estatus de hermana del antiguo rey, Tesalónica logró consolidar el apoyo de los principales comandantes y así asegurarse el control sobre las fuerzas armadas. No obstante, Tesalónica no se limitó únicamente a la consolidación de su poder militar. Consciente de la importancia de la estabilidad interna para asegurar la continuidad del imperio, Tesalónica se dedicó a fortalecer las instituciones y promover reformas políticas y sociales. Bajo su liderazgo, se estableció un sistema de gobierno centralizado que buscaba mantener el orden y la paz en los vastos territorios conquistados por Alejandro. Además, Tesalónica mostró un especial interés por la cultura y el conocimiento, convirtiéndose en una importante mecenas de las artes y las ciencias. Bajo su mecenazgo, se fundaron academias y bibliotecas en diferentes ciudades del imperio, fomentando así el desarrollo intelectual y el intercambio de ideas. Tesalónica entendía que la grandeza de un imperio no solo se medía por su poder militar, sino también por su riqueza cultural y su capacidad para fomentar el avance del conocimiento. A lo largo de su reinado, Tesalónica se enfrentó a numerosos desafíos, tanto internos como externos. Tuvo que hacer frente a levantamientos y revueltas en distintas regiones del imperio, así como a intentos de invasión por parte de reinos vecinos. Sin embargo, su habilidad para manejar las crisis y su liderazgo firme le permitieron mantener la estabilidad y preservar la integridad del imperio. Tesalónica también demostró ser una líder compasiva y preocupada por el bienestar de sus súbditos. Implementó políticas que promovían la igualdad y la justicia, y se esforzó por mejorar las condiciones de vida de la población. Bajo su gobierno, se impulsaron proyectos de infraestructura, se fomentó el comercio y se brindó apoyo a las comunidades más desfavorecidas. No obstante, a pesar de sus logros y virtudes, Tesalónica también enfrentó críticas y desafíos debido a su género. A pesar de su capacidad y experiencia, muchos hombres de la época cuestionaban su derecho a gobernar por el simple hecho de ser mujer. Sin embargo, Tesalónica no permitió que los prejuicios y estereotipos la detuvieran, y continuó demostrando su valía y liderazgo a lo largo de su reinado. Lamentablemente, la vida y el reinado de Tesalónica llegaron a su fin prematuramente. En el año 295 a.C., fue asesinada en un complot tramado por algunos de sus generales más cercanos.
Su muerte dejó un vacío en el imperio y marcó el fin de una era de estabilidad y progreso. Sin embargo, su legado perduró, y su influencia en la política, la cultura y la historia de la antigua Grecia fue innegable. Tesalónica de Macedonia, la hermana de Alejandro Magno, fue una mujer excepcional que desafió los convencionalismos de su época y demostró ser una líder poderosa y capaz. A través de su inteligencia, astucia política y visión estratégica, logró mantener unido y expandir el imperio que su hermano había construido. Su compromiso con la estabilidad, la justicia y el avance cultural dejó una huella imborrable en la historia, convirtiéndola en una figura destacada y respetada en el legado de la antigua Grecia. El candelabro, iluminando mentes.